Amados hermanos, muy pero muy buenas noches. Damos gracias al Señor en el día de hoy, 27 de junio del año 2023. Damos la bienvenida también a mi hermana Diana, que se encuentra allí en la virtualidad, y a cada uno de mis hermanos que se encuentran allí en el portal de Facebook. Sea el Señor glorificando tu santo nombre de manera especial, y al mismo tiempo también que nos permitan el día de hoy reflexionar en su bendita palabra, regocijarnos en su presencia, cantar con alegría y leer su palabra bendita con el entendimiento. Así de que sean todos ustedes, mis amados hermanos, bienvenidos en esta noche, y que el Señor permita que su palabra corra y sea glorificada, y al mismo tiempo su nombre sea exaltado en medio nuestro. Hoy, en nuestro servicio de oración y estudio bíblico, dándole la bienvenida a todos ustedes, les invito a que estemos ubicados por favor en el libro de Proverbios, en el capítulo 15. Proverbios, en el capítulo 15. Vamos a estar ubicados a partir del versículo 27 hasta el 33. Proverbios 15, del 27 al 33. Es así como cita la palabra del Señor. Proverbios 15, del 27 al 33, dice así: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El Señor está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Amén. Proverbios, como ya dijimos, son precisamente los escritos éticos que nos deja el Señor, que no solamente se quedan en una ética que nosotros podemos aplicar en la sociedad, sino que al mismo tiempo nos lleva a nosotros a pensar en una verdadera guía espiritual, que es lo que obviamente encontramos nosotros aquí en Proverbios, ya que no solamente habla de la manera como el ser humano debe conducirse por este mundo, sino que también hace referencia a cómo se debe aplicar la voluntad de Dios a nuestras propias vidas. Así de que la justicia de Dios resalta en todo lo que hacemos. ¿Por qué es tan importante? Porque esa justicia Él la aplicó verazmente en Cristo, y es el sello de identidad de cada creyente. Es precisamente como comienza allí versículos 27 y 28. Voy a leer el 28. Dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Esto obviamente encontramos nosotros que la sabiduría y la justicia solamente provienen de Dios, quien nos convence a nosotros y nos enseña a vivir de una manera agradable y conforme a su santa y soberana voluntad. Es tan interesante todo esto porque debemos hacer eco a los consejos y las amonestaciones del Señor. No es algo que nosotros debamos guardarnos, es que debemos aplicarlo no solamente a quienes conocemos, con quienes compartimos, sino también a las futuras generaciones. Dice el versículo que continúa allí, el 31, el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Es el oído que escucha, dice así, las amonestaciones de la vida. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada si realmente no conocemos qué es lo que tenemos que hacer. Dicho de otra manera, no podemos vivir bajo la voluntad de Dios si no conocemos la voluntad de Dios. Nunca debemos menospreciar la diligencia. Nunca debemos menospreciar la disciplina. Ellas precisamente son las que forman en nosotros un carácter conforme al carácter de Cristo. No podemos copiar,
no podemos tampoco nosotros vivir, no podemos tampoco nosotros aplicar, si realmente el Señor no nos dirige a vivir de esta manera. Dice el versículo 33 para finalizar: el temor del Señor es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Estas son dos cosas supremamente interesantes. Es el temor del Señor el que produce en nosotros una verdadera enseñanza de sabiduría. Pero ¿qué debe hacerse con esto? Obviamente dice que esto debe preceder a la humildad. Primero la humildad, luego entonces lo demás, porque si no, entonces el corazón terminaría inflamándose de otras cosas menos de las cosas agradables que Dios nos ha enseñado en todo el contexto de su palabra. Así es de que hoy suplicamos que Él nos guíe, que Él nos ayude, que nos enseñe a colocar nuestros pies sobre la tierra, pero nuestro corazón dirigido hacia el cielo, que el Señor nos ayude a pensar con cordura, que el Señor nos ayude a ser sabios al momento de hablar, al momento de actuar, al momento de dirigirnos al prójimo. En todo esto, el nombre del Señor sea glorificado y engrandecido. Amén. Oremos por un momento. Bendito Señor y Padre que habitas en gloria, te damos las gracias una vez más en esta noche, en este tiempo y por esta oportunidad. Ruego, Señor, para que una vez más se haga tu voluntad sobre nuestras vidas y permitas ahora, Señor, que podamos nosotros fortalecernos, como dice Proverbios, que atendamos a tus consejos, que atendamos a la realidad de la vida, Señor. No podemos andar por este mundo como si no supiéramos que hay peligro, Señor. Mas tú nos llamas y nos amonestas, Señor, para que entendamos que solo en ti tenemos verdadera protección. Ayúdanos a ser sabios, Señor, al momento de tomar decisiones. Ayúdanos también a que glorifiquemos tu santo nombre con el entendimiento. Enséñanos, Padre bendito, a que glorifiquemos y engrandezcamos tu nombre, y esto lo hagamos con la sabiduría que proviene de lo alto. Dependemos solo de ti, por eso encomendamos este tiempo en tus manos y rogamos, Señor, que se haga tu santa y soberana voluntad en nuestras vidas. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por esta oportunidad, por este tiempo que hemos dedicado, Señor, para meditar en tu palabra, pero también para colocar delante de ti nuestras peticiones. Señor, escúchanos. Te rogamos, Señor, que tengas piedad de nosotros y en todo, Señor, tu nombre siga siendo glorificado, Señor, en medio nuestro, a través de las respuestas que nos das a nuestras oraciones, a través, Señor, de nuestro agradecimiento por las respuestas dadas, Señor, en nuestras oraciones. Gracias por todas estas cosas, Señor. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. Sea tu Espíritu Santo, Señor, asistiéndonos en esta noche y dirigiéndonos a toda verdad y a toda justicia, Señor. Quita, Padre bendito, toda sabiduría humana y permite, Señor, que sea la tuya, la divina, Señor, la que nos acompañe y nos guíe en esta noche. Por eso encomendamos nuestras vidas una vez más en tus manos. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que ya han recibido la invitación y ya están en conexión en esta noche, y ruego, Señor, tu bendición sobre todos nosotros de manera especial. Todo esto, Padre bendito, te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a estar entonando un himno. Este será el 312. Este himno trae como título: A Jesucristo ven sin tardar. Tomamos allí nuestros himnarios, celebremos su gloria. Vamos a estar cantando: Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Cantemos.
Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos quienes han llegado allí a la conexión en la virtualidad. Muy bien, vamos a estar ubicados en nuestro libro de estudio en el día de hoy, que es la carta a los Hebreos. Hoy vamos a terminar el capítulo 11. Vamos a ubicarnos por favor allí. Capítulo 11, carta a los Hebreos. Y entonces vamos a estar reflexionando en lo que el Señor obviamente ha preparado para nosotros en el día de hoy. Hebreos capítulo 11. Vamos a ubicarnos a partir del versículo 30 hasta el 40. Si están ubicados ahí, voy a dar lectura. Hebreos 11, versículo 30 hasta el 40. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Muy bien, vamos a estar hoy tomando este tema con el título Concluyendo el cuadro de honor de los héroes. Ese será nuestro título para el día de hoy. Como vemos, el escritor de la carta avanza en el recuento histórico de puntos principales que él quiso tomar del Antiguo Testamento. Obviamente dejando algunos de los cuales no quiso hacer ninguna referencia, como las plagas, las diferentes confrontaciones con ejércitos enemigos, el maná y otras más que obviamente el Antiguo Testamento nos relata con más detalle. Allí en las páginas del Éxodo, en algunas de Números y en Deuteronomio. Aquí pasa directamente de el recuento que estábamos haciendo, o que estaba haciendo más bien el escritor allí en Éxodo, cuando estaba haciendo precisamente referencia a Moisés y a todos los pormenores del nacimiento y lo que el mismo Moisés había hecho conforme a la voluntad de Dios. Luego entonces pasa a Josué. Luego entonces se da una rápida y corta referencia acerca del libro de Jueces, para terminar con algunos datos de situaciones particulares, todas ellas con el énfasis en que todo esto fue posible solamente por la fe. Esto es precisamente lo que relata todo el capítulo 11. Así de que cualquier parte que nosotros encontramos en el capítulo 11, de cualquier personaje
de cualquier héroe de la fe del cual está hablando aquí, no se le puede citar de otra manera, sino que todo fue posible por la fe, lo cual ya hemos hecho entonces referencia. El versículo 30 de nuestro pasaje allí en el capítulo 11 cita lo siguiente: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Bueno, la escritura dice, obviamente los muros no tenían fe, pero lo que dice es que por la fe, o sea, porque el pueblo creyó a las promesas de Dios, fue que estos muros se vinieron abajo. Ya sabemos nosotros, quizá lo hemos leído cuando hemos pasado por allí, por el libro de Josué, acerca de todos los acontecimientos allí citados. Mas, sin embargo, vamos a ir por un momentico al capítulo 6 del libro de Josué. Allí nos dice lo acontecido en aquel día. Vamos por favor a ubicarnos en el capítulo 6, Josué, capítulo 6, y vamos a leer un poquito allí lo que cita el Antiguo Testamento. Capítulo 6 de Josué, vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 5, y esto es lo que dice. Ahora, Jericó estaba bien cerrada, o sea, estaba rodeada de murallas. Bien cerrada, dice ahí, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Esto quiere decir que la ciudad se había cerrado porque sabían que el pueblo de Israel se dirigía hacia allá. Mas el Señor dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Bueno, ya entendemos nosotros que quien venció en la batalla en sí no fueron los ejércitos de Israel. Dios dijo, obviamente, que iba a entregar en la mano del pueblo a esta ciudad. Dice el verso 3: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. Bueno, esto precisamente fue lo que Dios le ordenó a Josué cómo era que tenía que hacerlo. Algunos han hecho referencia a esta parte del pasaje del capítulo 6 de Josué, diciendo que ellos estaban librando una batalla psicológica. No. La batalla psicológica no fue aquí. Es que realmente la ciudad de Jericó y todos los habitantes ya temían al Dios de Israel. Por lo tanto, cuando ellos se van dirigiendo, por allí encontramos, y más adelante lo vamos a citar, una referencia de que este pueblo ya estaba desfalleciendo solamente porque sabían que el pueblo de Israel iba hacia aquel lugar. De hecho, vemos nosotros, obviamente, que lo que el Señor hizo simplemente fue algo así, como una manera de sitiar la ciudad. Ellos sabían que en cualquier momento el Señor iba a orar, porque ya lo había dicho. Iba a entregar esta ciudad en las manos del pueblo. Bien, ¿qué sucedió entonces? Dirijámonos por un momentico al versículo 20 en este mismo pasaje de Josué. Dice lo siguiente: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Eso fue lo que sucedió. Bueno, el Señor ya les había dicho a ellos que tenían que ir alrededor de la ciudad una vez, y esto lo iban a hacer durante los días, 6 días específicamente. Pero el día 7º entonces tendrían que dar 7 vueltas a la ciudad. Al cabo de dar las 7 vueltas, entonces ellos tenían que gritar a gran voz. Dios ya les había dicho en el verso 5, y el muro de la ciudad caerá.
Esto parece muy sencillo, pero realmente para que esto acontezca se necesita de mucha fe para poder creer que realmente Dios lo iba a hacer así. Y de esta manera tampoco convencional. Realmente Dios obró en el corazón también del pueblo de Israel para que pudieran obedecer y llevar a cabo la voluntad de Dios. O sea, Josué, quien había sido llamado como sucesor de Moisés en el liderazgo, también creyó a las promesas de Dios, al igual que Moisés, y puntualmente hizo como se le había indicado. Él hubiese dicho, bueno, Señor, pero quizá no es la manera como un pueblo presenta batalla contra otro pueblo, y más sabiendo que están encerrados. Quizás hubiesen intentado escalar los muros. Pero la cuestión es que el Señor le dijo, no, háganlo de esta forma que el muro va a caer. Y el muro cayó. Esto fue lo que nosotros pudimos constatar aquí en las Escrituras. Lo subrayado aquí por el escritor, quien pudo haber tomado otra clase de ejemplos para hablar acerca de la fe, uno de ellos quizás hubiese sido el citar el día en que el sol se mantuvo mucho más tiempo de lo normal allí en Gabaón. Bueno, el escritor no tomó este ejemplo. En cambio, sí toma el suceso de las murallas de Jericó para sustentar la fe de que en las promesas de Dios no hay muralla tan fuerte que no pueda ser derribada por Dios. Cuando nosotros como creyentes hablamos de la muralla de problemas que tenemos, la muralla de dificultades que tenemos, no podemos pensar de otra manera, sino con la misma fe de los antiguos, que realmente Dios tiene el poder para derribar cualquier problema y cualquier situación que se nos presente. Esto obviamente, para que pueda llegar a ser realidad, necesitamos ser capacitados por Dios en esa misma fe de los antiguos. Es así, como dice la misma Escritura en Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto obviamente lo encontramos nosotros enmarcado en todo el capítulo 11. Muy bien, continúa entonces el escritor en el versículo 31. Dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Fíjense que lo que está diciendo el escritor es que los habitantes de Jericó eran unos desobedientes. Obviamente no escucharon la voz de Dios. Pero sí hace énfasis en una mujer, la cual entonces el Señor dice allí a través del escritor que cuando llegaron los espías allá a la ciudad, esta mujer creyó por fe que estos hombres eran enviados por Dios. Esta vivía allí en la ciudad, fue convencida de los actos poderosos del Señor y fue fortalecida en el temor y la fe, de que solamente había una manera, y esta le iba a dar entonces a ella el privilegio y la oportunidad de salvarse, y no solamente ella, sino también los suyos de la destrucción que se avecinaba. Esta entonces fue su confesión. Ubiquémonos una vez más en Josué, pero ahora en el capítulo 2. Miren lo interesante de esto. Vamos a ver de qué manera se dirigía Rahab a estos hombres que llegaron como espías a aquella ciudad. Vamos al capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice así: antes que ellos se durmiesen, o sea, los espías, ella subió al terrado y les dijo: sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Dice el verso 10, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra
Amén. ¿Se dan cuenta las palabras de esta mujer? Ella creía, y no solamente por el hecho de que el corazón de todos había desfallecido, pensando que venía un gran ejército. Realmente el ejército de Josué no era un gran ejército. Era porque Dios estaba con ellos. Esto entonces, complementado como leímos ahí en el versículo 11, obviamente el corazón de ellos había desmayado y no había quedado aliento ni vigor en hombre alguno, porque ellos entendieron que el Dios de Israel era Dios en los cielos, pero también en la tierra, o sea que Él gobernaba todo y era soberano. Ellos lo entendieron. Estas palabras de Rahab, al igual que con Pedro el apóstol, no se las reveló ni carne ni sangre, sino solo el Padre que está en los cielos. Esto se llama fe. Es interesante que el escritor haya mencionado a Rahab, que aparentemente era una mujer menospreciada por su condición de vida. En asuntos de fe, tanto las condiciones como las distinciones desaparecen. Así es de que para el Señor no hay ninguna clase de distinción. Dios no hace acepción de personas. No es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de esta mujer, rechazada, vulnerada, odiada por muchos. Mas sin embargo, Dios en el corazón de ella obró de manera especial. Cuando los espías llegaron, ella los ocultó, los libró de ser atrapados. Al mismo tiempo, hizo que ellos también le hicieran una promesa de que la vida de ellos y la vida de los suyos debía ser guardada. Estos hombres prometieron, y cuando el pueblo de Israel entró a la ciudad, perdonaron a esta mujer, que luego, obviamente, por providencia del Señor, vino a ser parte de aquellos antepasados de David, el que luego vino a ser el segundo rey de Israel. Todo esto es supremamente interesante. Por allí en el Evangelio según San Mateo se hace referencia precisamente a la genealogía de nuestro Señor, donde aparece esta mujer. Y por su gracia, obviamente, Dios lo quiso así. Así es de que cuando se trata de asuntos de fe, las condiciones como también las distinciones desaparecen. El verso 32 continúa citando allí el escritor. Ya terminando el libro de Josué, comienza ahora con Jueces, en este versículo 32. ¿Y qué más digo? Pues el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Eso es lo que dice el versículo 32. Allí entonces se presenta la vida de varias personas que tuvieron grandes victorias. De hecho, vemos así muy rápidamente que en este mismo versículo 32 pasa de Jueces a primero de Samuel, hablando precisamente del profeta, del cual se hace referencia allí, y del mismo David. Allí entonces se presenta la vida de varias personas que tuvieron grandes victorias, aún a costa de sus propias vidas. Este recuento que aparece allí en el versículo 32 no es un recuento cronológico. Esto quiere decir que cuando ustedes leen el verso 32 van a encontrar los personajes en desorden, no como lo cita la Biblia en orden. Simplemente el escritor quiere hacer referencia a cada uno de ellos como hombres de fe. Así de que, ya dije, no es un recuento cronológico, pero sí es necesario para el refuerzo de lo que está tratando de transmitir el versículo 1 de nuestro pasaje, de nuestro capítulo. Allí, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Acaso nosotros pensamos que el pueblo de Israel sabía o tenía la seguridad de que las murallas caerían? Bueno, podemos entender que por la fe sí, pero ellos no lo habían visto, mas sin embargo lo creyeron. Así como también sucedió con estos hombres del versículo 32. Todos ellos pelearon grandes batallas.
Mas sin embargo, todo esto lo hicieron por la fe aplicada por nuestro Señor en cada uno de sus corazones. Cuando el escritor afirma, ¿y qué más digo aquí en el versículo 32? Realmente no era porque se le habían acabado los recursos literarios. Tampoco era porque se había quedado sin argumentos o que no tuviera algo más que contar. Realmente él hubiese podido echar mano de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Pero si hubiese sido así, de seguro se habrían necesitado muchos libros para contar todo en detalle. Pero aquel que estaba inspirando al escritor quiso que se detuviera allí. Lo que estaba escrito ya era suficiente, no se necesitaba de más. De hecho, dice el versículo 33 lo siguiente: que por fe, o sea, los del versículo 32, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. El escritor describe lo que fue logrado por esa fe, aún en las esferas política y militar. Dice el verso 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y si ustedes notan, todo lo que está diciendo allí precisamente fue lo que cada uno de estos héroes de la fe en el versículo 32 lograron. Ya saben ustedes que Sansón tapó bocas de leones. Jefté colocó en fuga ejércitos extranjeros, lo mismo como lo hizo David. Barak entonces también estuvo en una batalla contra los amonitas. Gedeón, que también tuvo sus batallas. Y obviamente todo esto aconteció por la fe. Dice que sacaron fuerzas de debilidad cuando no tenían ningunas. Eran hombres temerosos. Eran hombres débiles, por decirlo así. Mas sin embargo el Señor los preparó, los capacitó y los envió. Y pudiéramos decir, ¿y cómo fue esto posible? Simplemente por la fe. Y esto hace énfasis precisamente en aquellos a quienes el Señor con toda contundencia bendijo, aún por encima de ejércitos más fuertes en armas y multitud. Todo esto fue posible por la fe, dice el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. El logro supremo de la fe es la victoria sobre la muerte en la resurrección. Fue el caso de varias mujeres que por la fe vieron a sus muertos levantarse. Uno de los ejemplos, obviamente lo tenemos allí, con lo que sucedió con el profeta Elías y esta mujer conocida como la viuda de Sarepta. Otro ejemplo que encontramos, bueno, esto está por allí en Primero de Reyes, capítulo 17, del versículo 17 en adelante. Otro ejemplo lo encontramos en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8 a 37, donde el profeta Eliseo resucita al hijo de la tsunamita. Estas mujeres recibieron a sus hijos, como dice el versículo 37, recibieron sus muertos mediante resurrección, cumpliendo lo que está diciendo el escritor en Hebreos. Pero otros, en cambio, ya en la parte B del mismo versículo 35, otros, en cambio, rechazando ser rescatados, escogieron ser atormentados. Su mirada estaba en el galardón de la vida eterna. Ni siquiera estaba en sus propias vidas. Muchos piensan que el dolor y el sufrimiento deben ser una excepción en la vida cristiana. En realidad, vivimos en un mundo malvado, donde para el creyente hay sufrimiento. Pero aún así Dios sigue dominando las circunstancias. Dios no nos ha abandonado.
Sus promesas siguen tan firmes como lo fue para aquellos antiguos. ¿Qué pensarían aquellos que profesan la teología de la prosperidad? Aquellos que consideran que el cristiano no puede sufrir, no puede enfermar, no puede ser perseguido. ¿Cómo compaginar lo que dice Hebreos en el capítulo 11 con aquella forma de pensamiento, con aquella filosofía humana? Entendemos nosotros que por la fe estos hombres pudieron soportar persecución, amenaza, muerte. Pero es que la mirada de ellos estaba puesta mucho más allá de simples cosas terrenales. Aún ellos despreciaron su propia vida. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento nos recuerda esta verdad cuando dice: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto trayendo a colación precisamente que aquellos quienes buscan y se apegan a la vida, pues obviamente van a perder la vida. Pero aquellos obviamente que buscan al Señor, independientemente de cualquier circunstancia o consecuencia, ganarán la vida, lo que dice la Escritura. El versículo 36 continúa citando allí lo siguiente: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Cuando entre el versículo 35 y 36 encontramos esta realidad, dice que algunos fueron atormentados en el 35, no aceptaron el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Mas sin embargo continúa con esta misma historia. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Pensamos nosotros que entre ellos se encuentra nuestro Señor Jesucristo, quien no sería conocido como un héroe de la fe, sino como el consumador de la fe, así como se cita a sí mismo en esta carta a los Hebreos. Allí entonces pensamos realmente en lo que el Señor hizo. En tiempos de dolor y persecución o sufrimiento, debemos confiar en Cristo, quien pagó con sus sufrimientos para que en nosotros se cumplieran totalmente sus promesas. Versículos 37 y 38 citan, continuando con la idea del 36, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto obviamente nos llama la atención a todos nosotros cuando pensamos en los muchos sufrimientos que hemos podido pasar. Comparados con estos, obviamente lo nuestro simplemente ha sido un tiempo de leve persecución, pero nada que ver con cosas tan crueles como la que estos vivieron. De hecho, cita allí algo. En el versículo 37, fueron apedreados. Esteban fue uno de ellos. Aserrados. Algunos hablan de un profeta en el Antiguo Testamento que murió de esta manera. Puestos a prueba. Los 3 compañeros de Daniel. El mismo Daniel que fue lanzado al foso de los leones. Muertos a filo de espada. Jacobo, el apóstol, fue uno de ellos. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas. El profeta en el Antiguo Testamento y Juan el Bautista en el Nuevo. De cabras, pobres, angustiados, maltratados. Muchas personas que hablan del Evangelio
Hoy en día lo hacen simplemente reclamando las promesas de Dios. Estos hombres no estaban reclamando promesas de Dios, estaban viviendo en las promesas de Dios, sin importar por qué clase de situaciones tenían que pasar. Pero ellos sabían que las promesas de Dios en Él sí son sí y en Él amén. Y esta es la importancia, obviamente, que nos deja a nosotros todo el capítulo 11 de esta carta a los Hebreos. Termina diciendo, pobres, angustiados, maltratados. En el versículo 28, de los cuales el mundo no era digno. Fíjese que no dice que ellos no eran dignos para el mundo, dice que el mundo no era digno para ellos. Estaban viviendo de tal manera que el mundo no podía contenerlos. Por eso los despreciaban, por eso los perseguían. La misma escritura dice que quien se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Estos hombres determinaron vivir para el Señor, aunque el mundo los despreció. Dice, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No es un panorama realmente que cualquier persona desearía vivir. Y pensaríamos nosotros qué difícil sería para los cristianos modernos, contemporáneos, vivir de esta manera. Y poder pensar verdaderamente que ese sería el llamado de Dios para cada uno. Recordemos que quien sufrió el peor castigo fue nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo para asegurarse de que nosotros se cumplieran todas aquellas promesas. Al condenar el mundo a estos hombres y perseguirlos, lo que se provocaba a sí mismo era su propia condenación. Noten que el verso 38 en la parte A dice, de los cuales el mundo no era digno. Estos ejemplos se acumulan para convencer a los lectores de Hebreos, entre ellos los que vivimos en este tiempo, de que no hemos sufrido realmente por la fe. Esto nos alienta a avanzar y a perseverar en esta misma fe. En el capítulo 12, aquí en la carta a los Hebreos, pero en el verso 3 y 4, dice lo siguiente: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Por esto mismo fue que Cristo vino a morir por nosotros, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque necesitamos saber que no hemos resistido hasta el máximo. El Señor nos ayude a combatir contra el pecado. Que el Señor nos ayude a combatir con nuestro propio yo, contra nuestro propio yo, contra nuestro ego. Allí entonces citamos como casi culmina el verso 39. Dice lo siguiente: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. La parte que algunos considerarían negativa, precisamente está en este versículo 39. ¿Cómo nos hubiese gustado a usted y a mí que terminara este pasaje? Pues en el verso 39 diciendo, y estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe y recibieron lo prometido. Pero lo que dice este verso 39 es que estos alcanzaron buen testimonio sí mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. ¿En serio ellos no recibieron lo prometido? Preguntarían algunos. Esto no se trata de un engaño. La indicación es que la fe de estos santos del Antiguo Testamento tuvo como razón de la conciencia los eventos principales de la promesa. Hasta el tiempo de Cristo, no solo ellos estaban pensando
en la herencia en los nuevos cielos y la nueva tierra, también en la venida del Mesías, su muerte, su resurrección, su exaltación, lo cual posteriormente será acompañada por la resurrección inminente de todos los que por la fe hemos creído. A veces piensa el hombre que las promesas del Señor solamente llegan en lo que nuestros ojos ven. El Señor nos prometió una casa, nos prometió la paz, nos prometió prosperidad, nos prometió tantas cosas. Pero la fe del verdadero creyente no puede detenerse solamente ahí. Es que estos miraban mucho más allá. Recordemos lo que habíamos hablado con Abraham, con Moisés y con el mismo hijo de Jacob. Ellos miraban mucho más allá las promesas de la vida eterna. Ellos no estaban buscando una patria terrenal, estaban buscando una patria celestial. Estos de los cuales se cita allí en el versículo 39 no estaban solamente parados en las promesas terrenales, estaban pensando en las promesas celestiales. Y hacia allá, aunque no recibieron terrenalmente lo prometido, recibieron espiritualmente todo lo prometido, que era precisamente la salvación de sus almas. Todo esto es lo más interesante en todo el contexto de este pasaje. He ahí, entonces, el galardón de ellos y también el nuestro. Dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, todos teníamos que ser perfeccionados. ¿En quién? Pues en Cristo, nuestro Señor. Porque Dios tenía para ellos una mejor provisión, como también tiene una mejor provisión para nosotros. Mal hacemos cuando nos pegamos a este mundo, cuando nos pegamos a las cosas terrenales y dejamos las promesas celestiales de un lado. No es que tengamos que ser aquí equitativos. Lo que nosotros tenemos es que vivir por fe. El Señor ha hecho por nosotros el trabajo. Ahora tenemos que seguir avanzando hacia esa promesa. Dice allí el capítulo 12 de esta misma carta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así termina el escritor con esta excelente conclusión. Y es refiriéndose a la unidad del pueblo de Dios en ambas esferas, Antiguo y Nuevo Testamento. Los creyentes de ambas eras esperan por la fe la perfección o la culminación final que se manifestará en la parusía. Esto quiere decir en la segunda venida de Cristo, para la glorificación total del pueblo redimido. Dice el capítulo 10, verso 14 en esta misma carta, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda los hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Ahora, jamás nosotros podemos pensar que estos a los cuales la carta a los hebreos llama santificados son los creyentes del Nuevo Testamento. No es así. Cuando habla de los santificados, los apartados para justicia, está hablando de todos los creyentes de todas las épocas, desde el Antiguo Testamento hasta el final de los tiempos. Estos, el Señor los hizo perfectos con una sola ofrenda. Todo esto da como importancia el sacrificio perfecto de Cristo. ¿A dónde quiso aterrizar el escritor en este capítulo 11?
ni más ni menos a la promesa cumplida. La que se llama en Abraham la simiente, no las simientes. La simiente, hablando de uno solo, que es Cristo. Ahí es donde quiere aterrizar todo su mensaje acerca de los héroes de la fe. Todos estos estaban mirando la culminación perfecta que Cristo trajo para todos nosotros, una verdadera redención, una verdadera salvación, cumplida por la gracia, por la obra perfecta de Cristo allí en la cruz del Calvario. Nada más podemos añadirle a este pasaje. Amados hermanos, amada iglesia, si a cada uno nos preguntaran si hemos tenido dificultades, de seguro todos nosotros levantaríamos la mano. Pero, ¿qué podemos esperar de un mundo caído en pecado? El Señor no dijo que permaneceríamos aquí para siempre. Nuestro galardón está esperando en la eternidad, donde Cristo mismo fue a preparar morada para nosotros, no en este mundo material. Perseveremos, busquemos, anhelemos, al igual que los antiguos, tengamos presentes que las promesas del Señor no retornarán vacías. Esto es lo que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. ¿Dónde podemos nosotros constatar que eso es cierto? En todas las páginas de las Sagradas Escrituras. No desmayemos, mis amados hermanos, por los sufrimientos. Fortalezcamos nuestra fe en una búsqueda constante y sincera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a su iglesia. Dios nos ayuda a cada uno de nosotros. El Señor permita que podamos capacitarnos y fortalecernos todos los días para que tengamos una fe robusta, para que no desmayemos cuando la prueba arrecia, para que permanezcamos firmes cuando todo haya acabado. El Señor nos prepare y el Señor tenga de todos nosotros misericordia. Soli Deo Gloria. Oremos. Bendito Señor y Padre, tú que habitas en gloria, te damos las gracias por esta noche, por este tiempo, Señor, dedicado a hablar de este capítulo 11. Sé que no es fácil, Señor, la exposición de tu palabra, precisamente en la manera como el escritor a esta carta hace referencia a tantas cosas al mismo tiempo. Pero gracias, porque es un breve recuento, no del poder del hombre, sino del poder tuyo, Señor, que capacitó a estos hombres en fe. Gracias porque no es un despliegue descomunal de la gran capacidad humana, sino que más bien es un recuento portentoso y poderoso de lo que tú puedes hacer en el corazón del hombre, de cómo tú puedes hacer que el hombre logre victorias, cuando en realidad el hombre es tan débil, Señor. Dios mío, gracias una vez más por esta noche, por este tiempo y por esta oportunidad. En tus manos encomendamos nuestras vidas y rogamos siga siendo propicio, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por tu bendición, por tu palabra y por capacitarnos, Señor, para poder estudiarla y fortalecernos en ella todos los días de nuestra vida. Sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.